Hola a todos, vamos a hablar de síntesis, transporte y excreción de colesterol. En esta ocasión vamos a revisar un poquito de este tema. Bueno, la importancia biomédica del colesterol, de hablar de su síntesis, de su transporte y excreción. Primero, este lípido, el colesterol, está presente en tejido y en plasma y va a estar en forma de colesterol libre o también combinado con ácidos grasos de cadena larga. También sabemos que el colesterol es un precursor de hormonas sexuales, de ácidos biliares y también de vitamina D. Entonces aquí esquemáticamente tenemos el colesterol y pues va a ser un precursor de todas estas otras moléculas. En cuanto a su transporte, las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, son las que se encargan de transportar el colesterol, llevarlo hacia los tejidos. Y hablando de los tejidos, pues principalmente en las arterias. Aquí las LDL llegan y depositan, bueno, obviamente a otros tejidos extrahepáticos, pero parte de la génesis o de la fisiopatología de la aterosclerosis tiene que ver con el depósito que hacen las LDL en las arterias. Sin embargo, las HDL, las de alta densidad, son las lipoproteínas que se encargan del transporte inverso del colesterol, es decir, son aquellas que se encargan de retirarlo o de eliminarlo o de transportarlo de tejidos periféricos extrahepáticos hacia el mismo hígado. Entonces, las HDL realizan el transporte inverso. En cuanto a la síntesis de colesterol, debemos mencionar que aproximadamente unos 700 miligramos por día son los que se sintetizan, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. El resto de este colesterol que tiene nuestro cuerpo va a provenir de la dieta, de nuestros alimentos. En cuanto a los sitios en donde se lleva a cabo esta síntesis, en cuanto a los órganos o tejidos, podremos hablar del hígado y del intestino. Aproximadamente un 10% cada uno de ellos para aportarlo a la síntesis total en los seres humanos. Y aunque estos son los órganos o tejidos más importantes, también los otros tejidos pueden realizar síntesis. Prácticamente todos aquellos que tienen células nucleadas. Y bueno, esto va a ser a nivel celular, en retículo endoplásmico y en el citosol, a nivel de diferentes sitios en el citosol. La biosíntesis de colesterol la vamos a dividir en 5 pasos según Harper, ¿verdad? Esto lo estamos revisando de Harper, aunque hay otros autores que mencionan quizá un paso extra, ¿verdad? O que incluso eliminan quizá este cuarto paso, entonces se van directamente del escualeno hacia colesterol. Entonces algunos otros autores pueden manejar hasta 4 pasos. Aquí Harper nos está mencionando 5 de ellos y bueno, aquí están en estos recuadros. La primera es la síntesis de mevalonato a partir de acetilcoenzima A. Posteriormente, a partir del mevalonato se forman las unidades isoprenoides, que son lo que es la molécula de isopentenil difosfato. Posteriormente se forma el escualeno a partir de la condensación de 6 unidades isoprenoides. Posteriormente se cicla la molécula y se forma el lanosterol. Y finalmente el colesterol se forma a partir de este precursor que dijimos que es lanosterol. En realidad son 5 pasos muy sencillos y los vamos a revisar muy rápido. Primer paso, decíamos, es la síntesis de mevalonato. ¿A partir de qué? Pues de moléculas de acetilcoenzima A. Este proceso lo vemos aquí de forma esquemática. En el primer paso se condensan 2 moléculas de acetilcoenzima A. Esta condensación se lleva a cabo por la tiolasa, es catalizado por esta enzima y nos da como resultado una molécula que se llama acetoacetilcoenzima A,
Si te das cuenta aquí, lo que ocurre es que se pierde una fracción de coenzima A y pues tenemos la molécula de acetoacetil coenzima A. Posteriormente entra una enzima que es la HMG-CoA sintasa o, bueno, aquí está abreviado, pero la hidroximetilglutaril coenzima A sintasa, esta enzima se encarga de agregar otra molécula de acetilcoenzima A y agregar también agua, una molécula de agua, y nos da como resultado esta molécula un poquito más grande, que es la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A, abreviada como HMG-CoA. ¿Okay? Y posteriormente, esta enzima, la HMG-CoA reductasa, es la que se encarga de transformar esta HMG-CoA aquí en mevalonato. Esto lo hace utilizando dos moléculas de NADPH, el natfosfato reducido más reducido, aquí más hidrógenos, y va a liberar o va a generar moléculas de coenzima A, una molécula de coenzima A más 2 de NADP oxidado, o sea, el NAD-fosfato oxidado. El NADPH, el NAD-fosfato reducido, pues valga la redundancia, reduce, ¿verdad?, esta molécula de HMG-CoA y forma el mevalonato. La enzima implicada aquí es la HMG-CoA reductasa, que va a estar regulada por la concentración de colesterol, de ácidos biliares y del mismo mevalonato. Más adelante vamos a ver que este mevalonato puede inhibir a esta enzima y por tanto inhibir la síntesis de colesterol. Pero bueno, más adelante lo mencionaremos, pero este punto es bien importante. Si de todo este procedimiento, de todo este proceso, perdón, no procedimiento, sino todo este proceso que se lleva a cabo, en el primer paso, si no recuerdas todo, debes enfocarte mucho y recordar sí o sí esta enzima, la HMG-CoA reductasa. ¿Okay? Aunque digas, quizá no te acuerdes de la tiolasa, no te acuerdes de la HMG-CoA sintasa, pero recuerda muy bien esta HMG-CoA reductasa. ¿Okay? También más adelante mencionaremos que puede ser inhibida o bloqueada por algunos fármacos que son del tipo estatinas, que pueden ser la simvastatina, la atorvastatina, pravastatina. Quizá tú has escuchado o quizá tienes un familiar que utiliza alguno de estos fármacos, y si no, pues bueno, igual puedes revisar un poquito y ver de qué va estos fármacos. ¿Okay? Entonces aquí ya tenemos la formación de mevalonato. Partimos de ¿qué? De acetilcoenzima A. Y llegamos hasta la formación de mevalonato. ¿Ok? Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y pues sí, quizá escuches en algún momento que se llega a filtrar por ahí el sonido de algunos perros que están ladrando, pues son de los vecinos, pero igual espero que eso no te distraiga mucho. Digo, lo voy a mencionar por si llegas a escucharlo y que no sea un problema. Algo chistoso, pero estoy grabando y a pesar de que no debiera haber mucho ruido externo, pues se llega a pasar un poco de esto y bueno, solamente es como un comentario. Muy bien, entonces tenemos primer paso, formación de mevalonato, síntesis de mevalonato a partir de acetilcoenzima. Estos son los pasos, las enzimas, los sustratos y productos que finalmente generan este intermediario que es el mevalonato. Y de aquí te marca que se va hacia la formación de isopentenil difosfato. Segundo paso, formación de unidades isoprenoides a partir del mevalonato con pérdida de CO2. ¿Verdad? Aquí hay una descarboxilación, pérdida de CO2 y se forman las unidades isoprenoides. Aquí si te das cuenta, bueno, el proceso que observamos aquí
te dice mevalonato, luego mevalonato 5-fosfato y va todos los pasos aquí. Este es un esquema de Harper, me parece muy pertinente, muy fácil, pero aquí ya lo hemos hecho como un poquito más grande y lo vamos a revisar ahorita rápidamente. Entonces ya tenemos mevalonato. Si te das cuenta, este mevalonato va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, pero este primero, si te das cuenta, es el grupo carboxilo de esta molécula. Y bueno, empezamos con el primer paso de la síntesis. Aquí el resultado final va a ser formación de esta molécula que es el isopentenil difosfato, ¿ok? Pero vamos a empezar desde aquí arriba. Entonces, para llegar ahí tenemos que recordar que tenemos mevalonato, entran puras sinasas, la mevalonato sinasa, la fosfomevalonato sinasa, la difosfomevalonato sinasa, y si te das cuenta, pues prácticamente son enzimas que realizan la misma función. Entonces, la mevalonato sinasa, la primera enzima, es la que fosforila, ¿verdad?, el mevalonato con ayuda de ATP, un cofactor que es el magnesio, libera ADP y si te das cuenta forma el mevalonato 5-fosfato. ¿Por qué? Porque en su carbono 5 le añade un grupo fosfato. ¿De quién lo tomó? Del ATP, que ahora es ADP, adenosina difosfato, o fosfato de adenosina. Luego entra la fosfomevalonatosinasa. Aquí el siguiente paso es que a partir de mevalonato 5-fosfato, que tenía un grupo fosfato en su carbono 5, con ayuda de ATP igual magnesio, se libera ADP y ahora se agrega otro grupo fosfato, pero aquí igual en el quinto carbono, en la quinta posición. Y entonces ya tenemos el mevalonato 5-difosfato. ¿Por qué difosfato? Pues porque ahora ya tienes dos grupos fosfatos en ese mismo sitio. Mevalonato 5-difosfato, perdón. Luego, el siguiente paso es catalizado por la difosfomevalonato sinasa. Otra vez utilizando ATP, magnesio como cofactor, se libera ADP. Pero ahora el grupo fosfato que van a agregar se encuentra en la posición o carbono 3. Por tanto, se forma el subproducto mevalonato 3-fosfo-5-difosfato. ¿Ok? Y en el último paso, si te das cuenta que hay una descarboxilación, se libera CO2, obviamente, y más un fosfato. Entonces, ¿aquí cuántos llevamos? 1, 2 y 3. ¿Ok? Obtenidos a su vez de los pasos previos. Aquí uno, aquí otro y aquí otro. Entonces tenemos uno que se agregó acá, otro que se agregó acá, ya llevamos dos, y aquí el tercero. Pero si pierdes un CO2 y un grupo fosfato, entonces ahora te va a quedar una molécula pues solamente con dos grupos fosfato, por eso es difosfato, isopentenil difosfato, y además de eso te ha quedado una molécula con un carbono menos. Por eso al principio te comenté que teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Y al final te va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Por este proceso o este paso de descarboxilación. Y de hecho aquí al principio en el título dice que se forman las unidades isoprenoides, ¿verdad?, a partir del mevalonato y con pérdida de CO2. Esta pérdida la observamos acá en el último proceso de mevalonato 3-fosfo-5-difosfato hacia isopentenil difosfato. ¿Ok? Y bueno, aquí ahora la flecha te marca hacia el paso 3, que es de estas para formar escualeno. Muy bien. Vamos con el siguiente paso, que es la formación de escualeno. Esta molécula de escualeno se va a formar por 6 unidades isoprenoides.
sea, por la condensación de 6 unidades isoprenoides. ¿Cuáles son las unidades isoprenoides? Estas que tenemos acá, esta molécula, isopentenil difosfato. Y ahí está. Entonces vamos a partir ahora del... Esto es lo mismo que vimos anteriormente, entonces ya no partimos de ahí, sino del isopentenil difosfato, de esta molécula. Muy bien. Por cierto, una enzima que nos faltó mencionar hace un momento es la difosfomevalonato descarboxilasa. No sé si está en el... No, aquí no aparece. Si te das cuenta, aquí no aparece esta enzima, pero es la que realiza la descarboxilación, por si la quieres anotar, por si estás preguntándote qué enzima cataliza la reacción de acá hacia esta molécula. Es la difosfomevalonato descarboxilasa, obviamente pues porque lleva a cabo el proceso de descarboxilación. Pero bueno, ya tenemos esta molécula de isopentenil difosfato que se condensa, ¿verdad?, con otra molécula que va a ser un isómero. ¿Cómo? Este isopentenil difosfato se isomeriza, ¿vale? Se isomeriza y entonces va a formar o va a generar algo que se llama 3,3 dimetilalil difosfato acá. O sea, una de estas se isomeriza y se transforma en esta molécula por medio de esta enzima que es la isopentenil difosfato isomerasa. Lógicamente, pues el nombre de la enzima nos hace referencia a esta molécula y que es una isomerasa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que una molécula de isopentenil difosfato se isomerizó y se transformó en 3,3 dimetilalil difosfato. Esta es su estructura. Y ahora vamos a formar a partir de una molécula de isopentenil difosfato más su isómero 3,3 dimetilalil difosfato. Si unimos dos de esas, pues vamos a tener algo que se llama geranil difosfato. ¿Ok? Y aquí hay algo interesante que me parece que vale la pena mencionar. Aquí, si te das cuenta, estas letras dicen PPI, que es un pirofosfato. Esta molécula de pirofosfato, tenemos que recordarlo, que ya lo hemos mencionado antes, el pirofosfato es una molécula que se forma a partir de dos fosfatos inorgánicos. ¿Ok? Entonces cuando tienes dos fosfatos inorgánicos unidos, se forma algo que conocemos como pirofosfato. Y esto es muy lógico, ¿por qué? Porque si te das cuenta, esta molécula de isopentenil difosfato tiene 1 y 2. Esta molécula de 3,3 dimetilalil difosfato tiene también 1 y 2 grupos fosfatos. Entonces, la que resultara de la condensación de estas, pues debería tener 4 grupos fosfatos. Pero aquí te das cuenta que solamente se queda con 2. Se forma el geranil difosfato. O sea, solamente 2 grupos fosfatos. ¿Dónde se van los otros? Pues aquí se liberan. ¿Ok? Y esta reacción de unir este isómero 3,3 dimetilalil difosfato más el isopentenil difosfato, esta de acá, es catalizado por la cisprenil transferasa. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos el geranil difosfato, este geranil difosfato va a aceptar o va a unirse, a condensarse con otra molécula de isopentenil difosfato. ¿Vale? Otra como estas va a venir por acá, se va a unir al geranil difosfato por la cisprenil transferasa nuevamente, va a liberar pirofosfato y ahora nos va a dar como resultado una molécula que se llama farnesil difosfato. A ver, recapitulemos. Tenemos isopentenil difosfato, esta molécula se isomeriza y se forma 3,3 dimetilalil difosfato. Junto con otra de estas se unen, ¿verdad? Se libera pirofosfato y ahora tenemos geranil difosfato, catalizado por esta enzima. Luego viene otra de estas, isopentenil difosfato, se une al geranil difosfato
se libera pirofosfato y ahora tenemos la formación de farnesil difosfato. Algo parecido a lo que ocurrió aquí arriba ocurre aquí abajo, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque el geranil difosfato ya tiene 2 fosfatos. Y si lo unes con el isopentenil difosfato, que tiene también sus 2 fosfatos, pues te quedaría una molécula con 4 fosfatos, 4 grupos fosfatos. Pero en realidad te queda solamente el farnesil difosfato. Acá. ¿Por qué? Porque aquí se han perdido 2 fosfatos inorgánicos en forma de PPI o pirofosfato. ¿Ok? Entonces, si nosotros pensamos que aquí hemos formado el farnesil difosfato, este de aquí abajo, farnesil difosfato. Si formamos esta molécula a partir de otra, o sea, una de estas se isomerizó, pues ya quedó aquí como 3,3 dimetilalanín. Otra quedó sin isomerizarse, entonces ya tienes una más una que se isomerizó, 2. Te formaron geranil difosfato. Y luego sumaste otra que llegó aquí de isopentenil difosfato sin isomerizar, así nada más. Y la sumas, entonces ya tienes una de acá, otra que se isomerizó, 2. Y otra que se unió aquí se unió al geranil difosfato para formar farnesil difosfato, pues ya tienes 3 moléculas de estas. 3 moléculas de isopentenil difosfato. ¿Sale? Pero aquí el texto te dice que es la condensación de 6. Bueno, ¿por qué? Porque hasta aquí llevamos 3. 1, 2, forman geranil difosfato, se une a otra y forman farnesil difosfato. Llega la escualeno sintetasa y con la ayuda de NADPH, fosfato reducido más reducido, magnesio, manganeso como cofactores, se libera NADP, se libera 2 pirofosfatos, perdón. ¿Y qué pasa? Que esta escualeno sintetasa lo que hace es unir 2 moléculas de farnesil difosfato. A ver, fíjate cómo es la forma de, valga la redundancia, fíjate cómo es la estructura de esta molécula del farnesil difosfato. Bueno, aquí el escualeno tiene esta estructura más esta estructura y aquí están unidas al inicio, pero ¿qué quiere decir? Que para formar esta molécula de escualeno se tuvieron que unir 2 moléculas de farnesil difosfato. Esto por medio de la escualeno sintetasa, liberando 2 pirofosfatos. Y si te das cuenta, estos grupos fosfato 1 y 2 del difosfato se pierden. Aquí esta molécula de escualeno ya no tiene grupos fosfato. ¿Qué ha pasado? Que decíamos, una molécula, otra que se isomerizó, otra que se les unió, formaron farnesil difosfato. Entonces, esta molécula de farnesil difosfato en realidad tiene ¿cuántas? 3. Y ahora multiplica 3 o suma 3 más 3, pues son las 6 unidades isoprenoides. O si quieres multiplicar es 3 por 2. Aquí hay 3 y aquí hay 3. 3 por 2, pues te da 6 unidades isoprenoides para formar el escualeno. ¿Vale? Entonces, este es el paso 3. Te das cuenta, es muy sencillo. Y vuelvo al mismo punto. No tienes que recordar, bueno, si tú lo quieres hacer, está bien, pero no tienes que recordar todas las enzimas, pero sí es importante que vayas viendo la secuencia lógica de cómo se genera todo esto. ¿Ok? Y vámonos al paso 4, que este paso 4 en realidad está muy como más corto, y es la formación de el escualeno, del lanosterol. Tenemos el escualeno,
Perdón. Vamos a revisar. Aquí está. Tenemos el escualeno y ahora a partir de este escualeno vamos a formar el lanosterol. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es ir de acá. Vamos a quitar esto. Aquí. Ok, ya estamos. Nuevamente. Muy bien. Lo que quería era tomar esto. Ok. Para poner. El paso que sigue es a partir de este escualeno. ¿Verdad? Formar el lanosterol. Este paso, vamos a regresar aquí. Este paso es ciclar el escualeno para formar lanosterol. Paso 4. El paso 1 ya lo vimos, el paso 2 también ya lo revisamos, el paso 3 que nos dio la molécula de escualeno y ahora el paso 4 es ciclar o la ciclación del escualeno para generar lanosterol. ¿Ok? Y este paso es el que vamos a revisar aquí, paso 4. Bueno, la formación de lanosterol a partir de escualeno tiene que ver con que este escualeno, si te das cuenta aquí, a ver, si te das cuenta aquí, es una molécula que está abierta, por así decirlo. O sea, están sus carbonos, sus hidrógenos aquí esquemáticamente representados, ¿verdad? Como un zigzag. Pero esto se encuentra de forma, digamos, libre, no se encuentran cerrados estos ciclos. Entonces, o estas moléculas no se encuentra ciclada, se encuentra ahí como unas cadenas laterales. Lo que va a ocurrir en este paso es que el escualeno se va a ciclar y para que esto ocurra, pues va a dar como resultado una molécula ya muy parecida a lo que más adelante vamos a ver como colesterol. El primer paso es que a través de la escualeno epoxidasa, utilizando NADPH y FAD, ¿verdad? También aquí con oxígeno molecular, se va a dar la formación del epóxido de escualeno. ¿Sí? Este escualeno, ¿verdad? Va a ser ciclado, se van a cerrar los anillos por medio de una oxidasa de función mixta en el retículo endoplásmico. Y pues se va a formar este epóxido de escualeno y el grupo o los grupos metilos del carbono 14 se va a transferir hacia el carbono 13 y el grupo metilo del carbono 8 se transfiere al carbono 14. Es un cambio de grupos metilos. ¿Ok? Quizá aquí no se observe toda la estructura. No. Queremos, a ver. Bueno, solamente se puede observar parcialmente la estructura del escualeno, pero lo que estamos diciendo es el cambio de grupos metilos desde carbonos, por ejemplo, el 14 al 13 y del carbono 8, ¿verdad? Que aquí lo vamos a estar identificando prácticamente del carbono 8 hacia el carbono igual 14. Entonces, estas transferencias, si te das cuenta, aquí hay pequeñas flechas que te marcan hacia dónde van estas transferencias, es para formar el epóxido de escualeno. Posteriormente, aquí todavía se observan prácticamente algunos anillos que no están totalmente cerrados o constituidos, y posteriormente esta ciclación realizada por la óxido escualeno lanosterol ciclasa, como su nombre lo indica, se encarga de cerrar completamente estos ciclos de acá y todos estos
carbonos correspondientes para formar una estructura pues ya más estable, que es el lanosterol. ¿Ok? En realidad este es el paso 4. Como te comentaba anteriormente, es un paso muy corto, pues es un paso muy sencillo. Y el último paso, paso 5, lo vamos a observar aquí a partir del lanosterol. ¿Ok? Aquí se van a llevar a cabo una serie de secuencias en las cuales van a ocurrir en las membranas del retículo endoplásmico y van a hacer cambios en el núcleo y las cadenas laterales esteroides. Los grupos metilos en los carbonos 14 y 4 se van a eliminar para formar el 14-desmetil-lanosterol. ¿Okay? Va a intervenir NADPH y oxígeno. Posteriormente se va a formar el simosterol. Aquí está. Igual, pérdida de 2 moléculas de CO2. Va a intervenir nuevamente oxígeno molecular, NADPH y NAD. Y posteriormente se va a isomerizar el simosterol. Aquí está. Esta molécula de simosterol se va a isomerizar para formar el delta 724 colestadienol. Nuevamente interviene oxígeno, NADPH y ya tenemos el desmosterol. Esto ocurre prácticamente porque los dobles enlaces en los carbonos 8 y 9 se van a mover hacia los carbonos 5 y 6 para formar el desmosterol, que también es llamado 24-deshidrocolesterol. Y finalmente el doble enlace de la cadena lateral se va a reducir para formar el colesterol. ¿Okay? Entonces aquí al final esta cadena lateral tiene un doble enlace que se reduce, pues obviamente como su nombre lo indica, por una delta 24 reductasa utilizando NADPH y ya tenemos la formación de la molécula de colesterol. Este es el último paso, paso 5, ¿okay? Para la formación de colesterol a partir de lanosterol. Este paso, el último de los que hemos revisado, involucra desde acá, lanosterol, hasta el final, que es el colesterol. Si tú lo quieres recordar, pues puedes revisar nuevamente esta diapositiva donde observas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Ok, aquí está muy resumido. En las otras diapositivas lo hemos quizá explicado un poco más o lo hemos ahondado un poco más. Bueno, ahora vamos a hablar de la regulación de la síntesis de colesterol por medio de una enzima que decíamos al principio es muy importante, que es la HMG-CoA reductasa, que es la que va a controlar prácticamente la síntesis de colesterol. Esta HMG-CoA reductasa, como decíamos, se encuentra al inicio de toda la síntesis, de todo el proceso. Aquí la observas, la HMG-CoA reductasa. Vamos a ver que se puede reducir su actividad cuando hay inanición. Y es bastante lógico. Imagínate que no has comido por 3 o 4 o 5 días o más. Entonces, tu cuerpo obviamente no va a sintetizar colesterol. ¿Por qué? Porque esta enzima va a reducir su actividad y por tanto no vas a sintetizar colesterol. ¿Ok? Entonces, la actividad de esta enzima se reduce en procesos de ayuno prolongado. La HMG-CoA reductasa en el hígado también va a ser inhibida por el mevalonato. ¿Qué es el mevalonato? Es esta molécula que decíamos se forma al principio de todo el proceso de síntesis de colesterol. Entonces, en el hígado
¿verdad? Cuando ya tenemos mevalonato, suficiente mevalonato, va a ser como una retroacción y va a inhibir para que esta ya no trabaje y diga, pues ya no se va a formar más mevalonato porque ya tenemos suficiente. Este mevalonato es un producto intermedio en la síntesis de colesterol. Luego, el mismo colesterol y los metabolitos de este van a reprimir la transcripción de genética, ¿verdad?, de la HMG-CoA reductasa por la activación de un factor de transcripción de proteínas de unión a elemento regulador de colesterol que se abrevia SREBP. Bueno, quizá no recuerdes todo esto, pero sí es importante que recuerdes que el colesterol y los metabolitos pues también van a reprimir la transcripción de esta enzima. O sea, ya no se va a generar más de ella para que pues no se genere mayor síntesis de colesterol. Y bueno, este factor de activación, el SRBP, pues son proteínas que regulan transcripción de genes, de síntesis de colesterol y otros lípidos. Bueno, la insulina y la hormona tiroidea van a aumentar la actividad de la HMG-CoA reductasa. Por el contrario, el glucagón o los glucocorticoides la aminoran. Y aquí es bastante lógico. Acuérdate de esto, la insulina, ¿verdad?, va a ser una hormona anabólica. Y bueno, aquí ¿qué va a pasar? Si tú estás, digamos, consumiendo bastante carbohidratos, estás consumiendo bastante glucosa, por así decirlo, pues finalmente se va a generar una gran cantidad de moléculas de acetilcoenzima A. Acuérdate que esta acetilcoenzima A, ¿de dónde proviene? Bueno, pues proviene prácticamente de glucosa que se cataboliza hasta el piruvato, y del piruvato se forma acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa. Entonces, como resultado de que tú estás en un estado de buena alimentación, ¿no?, estás consumiendo suficientes nutrientes, suficientes combustibles, por así decirlo, entonces la insulina, ¿verdad?, se va a ver activada, y al tener glucosa en buenas cantidades o en exceso, más la insulina, pues obviamente va a activar la HMG-CoA reductasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, bueno, tenemos suficiente material tanto para activar o producir energía, producir ATP a través del ciclo de Krebs, de la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación oxidativa, pero también tenemos de sobra para empezar a generar colesterol. El glucagón, por el contrario, se activa cuando hay procesos de ayuno, ¿verdad?, igual que los glucocorticoides. Entonces es todo lo contrario. Cuando tienes exceso de glucagón es porque estás en ayuno, y van a inhibir o van a disminuir la actividad del HMG-CoA reductasa. ¿Por qué? Porque pues no es lógico que sintetices colesterol o que ahorres cuando estás en un tiempo de ayuno, que es la inanición. Algunas personas intentan disminuir el colesterol plasmático, ¿verdad?, por medio del control de la dieta, pero estos resultados pues son variables, no son tan efectivos. Si disminuyes 100 miligramos de colesterol en la dieta, el resultado a nivel plasmático va a ser una reducción de aproximadamente 0.13 milimoles por litro. ¿Okay? Entonces no es tan, digamos, significativa. Finalmente, hay factores que influyen en el equilibrio del colesterol en los tejidos. Por ejemplo, esto tiene que ver con la captación por los receptores de tejidos periféricos de las lipoproteínas. Acuérdate que las lipoproteínas transportan lípidos, y uno de estos lípidos pues es el colesterol. Entonces las células van a captar
el colesterol si hay mayor número de receptores de estas lipoproteínas. También puede ser por la captación de colesterol libre desde las lipoproteínas que llegan a la membrana celular, que tienen un alto contenido de este lípido. También puede ser por la síntesis de colesterol e hidrólisis de colesterolésteres por la colesterol esterhidrolasa, o sea, si se sintetiza mucho colesterol o se hidroliza pues se va a incrementar el colesterol en los tejidos. Muy bien. Ahora, la disminución de este colesterol puede ser, ¿por qué? Porque el colesterol puede salir de las membranas hacia las HDL, ¿sí? Por medio de estos transportadores, ¿ok? El APCA1, APCG1 o el SRB1. Estos son transportadores asociados a un transporte de lípidos por medio de un sistema que permite que los lípidos, en este caso el colesterol, salga hacia quienes, a las HDL que se encargan de llevarlo hacia el hígado. También puede ser por la esterificación por la ACAT, que es la enzima llamada acilcoenzima de colesterol aciltransferasa, y esto permite que el colesterol también disminuya. Y finalmente, pues como ya decíamos, el colesterol es un precursor de hormonas, de ácidos biliares y de otras moléculas. Entonces, si hay un incremento en la formación o síntesis de estas moléculas, pues obviamente vas a utilizar colesterol, por tanto va a haber una reducción en la cantidad del mismo. Hay que recordar que las LDL son las más abundantes, o las que transportan colesterol en forma más abundante, y entonces las LDL son captadas en las células por endocitosis, luego se hidrolizan y el colesterol pues va a llegar hacia las células. Obviamente los receptores van a regresar a la superficie celular, receptores de LDL, y una vez que llega el colesterol hacia las células, pues se van a inhibir la transcripción de los genes que codifican para la HMG-CoA sintasa, la HMG-CoA reductasa y así. Entonces se va a suprimir la síntesis y captación de colesterol. O sea, una célula que está teniendo un aporte de colesterol por medio de las LDL, estas llegan y depositan su colesterol, pues van a reducir su síntesis, ¿verdad?, de colesterol, porque le está llegando a la célula mucho de este lípido, ¿vale? Y se van a inhibir obviamente las enzimas que ya hemos revisado, que son claves. Bueno, está la HMG-CoA sintasa, y la más importante, ya dijimos, recuérdalo para siempre, es la HMG-CoA reductasa. ¿Ok? Bueno, como ya hemos mencionado muchas ocasiones, las LDL, las de baja densidad, son las encargadas de transportar este colesterol en forma más abundante. Y vamos a mencionar esto: el colesterol en la dieta se va a equilibrar con el colesterol plasmático en días y con el colesterol lístico en semanas. O sea, el colesterol en la dieta, lo que consumes, ¿verdad?, va a repercutir directamente en el colesterol plasmático en días y en el de los tejidos en semanas. ¿Por qué? Porque es más fácil y más rápido, por así decirlo, que lo que consumimos a través de la dieta se vaya hacia donde, hacia el plasma, hacia la sangre, y finalmente se deposite en los tejidos a nivel lístico en varios días más, hasta llegar a semanas. El colesterol o los colesterol ésteres de la dieta se hidrolizan hacia colesterol, eso ya lo sabemos, y este colesterol se va a absorber en el intestino junto con otros lípidos de la dieta. Eso quizá lo recuerdas de la digestión y absorción de lípidos. Finalmente, el colesterol se va a incorporar hacia los kilomicrones, esto en el intestino delgado. Acuérdate que los kilomicrones se forman en intestino delgado a partir de la dieta, de nuestra dieta que contenga lípidos.
¿Qué pasa con este colesterol? Si te acuerdas, los kilomicrones se encargan de transportar, además de colesterol, la mayor cantidad de, el lípido más representativo de los kilomicrones son los triacilgliceroles. Entonces, el colesterol del kilomicrón se va hacia el hígado en forma de remanentes de kilomicrón. El remanente de kilomicrón es el que queda, o la lipoproteína que queda después de que el kilomicrón ha llegado a los tejidos periféricos y por medio de la lipoproteína lipasa deja, digamos, su contenido de triacilgliceroles. Entonces, el remanente de kilomicrón regresa de los tejidos periféricos y se va hacia el hígado, y pues estos remanentes llevan colesterol, ¿ok? Luego en el hígado, ¿verdad? Se secretan las VLDL, que también transportan triacilgliceroles, ¿ok? Y que también pues llevan colesterol hacia tejidos extrahepáticos. A partir de la hidrólisis que sufren en los tejidos periféricos se forman las IDL, y estas IDL también son llamadas remanentes de VLDL. Y finalmente estas IDL se transforman en las famosas LDL, y estas son las que ya tienen mayor cantidad de colesterol. Aquí esquemáticamente lo podemos observar, y tienes que a partir de la dieta, ¿verdad? De la dieta se va hacia dónde? Hacia los kilomicrones. Los kilomicrones llegan a los tejidos extrahepáticos, acá, y de los tejidos extrahepáticos se van hacia el hígado, forma de remanentes de kilomicrón. Luego salen las VLDL, que vienen aquí a tejidos extrahepáticos. Luego se forman los remanentes de VLDL, también llamadas IDL, lipoproteínas de densidad intermedia. Regresan al hígado nuevamente, acá. Y después de acá, del hígado, pues ya se liberan las famosas LDL. Es que ya se van a tejidos, se van a las arterias y demás. Entonces aquí el caminito es intestino delgado, kilomicrón, tejidos extrahepáticos, remanente de kilomicrón, hígado, se liberan las VLDL que van a tejidos extrahepáticos, se forman remanentes de VLDL que son IDL, llegan al hígado, y a partir del hígado ya se forman, a partir de estas IDL se forman las LDL en el hígado, y pues llegan a los tejidos periféricos. Bueno, eso lo habrás revisado en transporte de lípidos. Y bueno, aquí vamos con una enzima que es la LCAT, que es la lecitina colesterol acetotransferasa, que se relaciona con las HDL, y esta enzima, ¿verdad?, va a ser la encargada de que se genere un gradiente de concentración que va a introducir el colesterol desde los tejidos y desde otras lipoproteínas hacia las HDL. O sea, va a ser la encargada de transferir, por así decirlo, o de generar que las HDL puedan captar colesterol a partir de tejidos y de otras lipoproteínas. Y de esta forma las HDL se llenan de colesterol, pero la ventaja es que lo llevan de tejidos hacia el hígado, formando un transporte inverso de colesterol. Y bueno, vamos a ver, sigue ácidos biliares. Muy bien, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar en esta primera parte del tema de todo lo que estamos revisando, que prácticamente es síntesis, transporte y excreción de colesterol. Digamos que hemos hablado de la síntesis, el transporte, forma parcial,
y ahora ya no nos falta la excreción de colesterol. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, les pido por favor que lo anoten, que lo agreguen, y pues cualquier duda estamos para resolverla. Igual si has leído algo y te parece algo, digamos, interesante, lo puedes agregar ahí en los comentarios, y pues si tienes alguna duda también anotarla y estaremos contestando. Entonces, eso es todo por el momento. Nos vemos y que estén bien. Adiós.